Saludos hermanos, saludos hermana. En este día quiero compartir contigo una palabra que el Señor ha revelado. Es producto de preguntas que me han hecho. Hay muchas personas por quienes he tenido la oportunidad de orar que piensan que porque han vivido una vida diferente al camino de Dios, que el cambio no está disponible para ellos. La pregunta de hoy ¿es posible el cambio para mí? Soy la doctora Mirurgia Hernández, evangelista y sierva de Dios, vasija de Dios, vacía de mí, llena del Espíritu Santo de Dios. Y esperamos que esta palabra les ayude a acercarse más a Dios nuestro Señor, porque tiene unos pequeños secretos que podemos encontrar en las Escrituras, en la Biblia, que nos pueden ayudar a acercarnos a Dios y a cambiar de vida, porque sí, la respuesta es sí. ¿Por qué? Hay una escritura que nos dice, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. ¿Por qué? Porque para ti no hay nada imposible cuando caminas en Cristo. Si lo crees, regálame un amén. Todo está posible, todo es posible para ti. Pero Dios, nuestro Salvador, es quien tiene que guiarnos nuestros pasos. Vamos a comenzar con esta palabra, entendiendo que no hacemos las cosas por título propio, sino que es por la gracia de Dios. En el día de hoy queremos explorar cómo puedes recibir el poder transformación de Dios, porque sí, el cambio es realmente algo posible para ti. Sabemos que sí anhelamos lo mejor, cambiar, superarnos, crecer, pero cuando llegamos a Cristo a veces nos preguntamos, ¿puedo dejar todo lo que he hecho atrás? Porque el cambio no es fácil. El ser humano se resiste al cambio. Sin embargo, a menudo decimos, y cree esta persona que me está hablando a mí, que la transformación es algo verdadero para mí, porque mira mi vida, mira mi pasado. Hoy vamos a explorar cómo en las maravillosas escrituras, las mismas nos enseñan cómo el poder transformador de Dios puede hacer un cambio en nosotros de adentro hacia afuera, descubriendo en Él, en Dios, un cambio profundo que no solo es posible, sino que es parte de la promesa de Dios para nosotros. La Biblia nos ofrece una verdad que es muy profunda. La transformación está en el corazón de nosotros. Nosotros queremos superarnos, queremos cambiar, pero no ocurre repentinamente, al menos no en todo el mundo. Hay quien hace un cambio y ya. Hay quien dice, voy a dejar de fumar hoy y ya se entrega a Cristo y dejan de hacerlo. Pero hay quien tiene que hacer el cambio paulatinamente. Estas escrituras nos enseñan que cuando venimos a Cristo, somos nueva criatura, nueva creación. Esto está en 2 Corintios 5:17. Pero no es simplemente una modificación de comportamiento, sino que también de superación personal. La realidad es que no hay que estar gritándole a nadie, soy cristiano, soy cristiana. Tu comportamiento como nueva criatura habla por sí solo. El cambio habla por sí solo. De manera que de un modo sobrenatural, el Espíritu Santo de Dios nos comienza a cambiar de adentro hacia afuera. Pero tienes que creerlo y tienes que creerlo por fe para que se pueda ver en tu vida el cambio y que de manera generalizada todos vean la mano de Dios en ti. Sí es posible para ti. La palabra de Dios nos asegura que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la llevará a término en Filipenses 1:6. El viaje de transformación implica que tengamos que acercarnos al Espíritu Santo de Dios para que al rendir nuestra voluntad
podamos caminar en obediencia y participar activamente en el proceso de cambio. Les comento que el ser humano es espíritu, alma y cuerpo, carne. Es en el alma donde nos metemos en problemas. ¿Por qué? Porque el alma está compuesta por la mente, la voluntad y nuestras emociones, nuestros deseos. Imagínate que el pecado se concibe en la mente. Cuando comienzas a pensar en una cosa, si la reprendes, huyes del pecado, porque dice la palabra de Dios, resiste a tu enemigo y él de ti huirá. Pero si alimentamos ese pensamiento, ya la mente empieza a involucrar a la voluntad. Entonces, como ya nos gana la voluntad, se despierta la emoción, el deseo. Y este deseo viene y toca por el hombro a la carne y le dice, hey, mira, tengo deseos de hacer esto, tengo deseo de beber aquello, tengo deseo de consumir lo otro. Es por eso que hay que someter el alma a la voluntad del Espíritu Santo para que el Espíritu que mora en ti se comunique con el Espíritu Santo de Dios y doblegando y subyugando a tu alma, tu carne, tu cuerpo ya dominado, camine en obediencia al Señor. No quiero decirles que es algo fácil, pero es algo que puedes aprender. Vamos a hablar de ejemplos de transformación en la Biblia para que veas que está documentado de que el cambio es posible. Estamos hablando de, por ejemplo, Pedro, de un pescador impulsivo que negó a Cristo 3 veces a convertirse en un apóstol audaz que predicó incluso sin temor en Pentecostés. Y finalmente terminó dando su vida por el Evangelio, se dedicó al Evangelio completamente. Su transformación muestra cómo la gracia de Dios, no por tu gracia, no por la mía, no porque lo desees tú, sino por la gracia de Dios puedes superar mayores fracasos y convertirte en una persona victoriosa en Cristo Jesús. Hablemos ahora del apóstol Pablo, que fue una persona violenta. Él perseguía a los cristianos, ¿te imaginas? La persona que tenía condenada a la iglesia de Dios, pero se convirtió en apóstol, el más influyente del cristianismo después de su dramático encuentro con Jesús, quien lo dejó cegado por días y le dijo, ¿por qué me persigues? Imagínate tú que una fuerza que no conoces se lleve tu vista y te dice, no me persigas, ¿qué vas a hacer? Tiene que dejar de perseguir. Y que cuando Jesús lo decidió, le devolvió la vista. Porque a quien vio él, si se fijan en las escrituras de la descripción, vio a nuestro querido Jesús. ¿Okay? Su vida demuestra que nadie está fuera del alcance del poder transformación de Dios. A veces hay quien se confunde con esto de Jesús porque como que se habla de Jesús, del Cristo después. Recuerda que Jesús es quien caminó en la tierra, el Cristo es el Redentor. Entonces Jesucristo, se recuerden que somos espíritu primero y carne, o sea, el espíritu está utilizando el cuerpo que llevas es como si fuera un traje. Por eso es que cuando el cuerpo muere, el espíritu sigue vivo, tu espíritu es eterno y depende de ti hacia dónde va tu espíritu. ¿Quieres que termine tu espíritu en la eternidad, en el lago de fuego, donde se rechinan los dientes, donde hay sufrimiento eterno, o quieres que tu espíritu vaya al reino de los cielos, de donde eres ciudadano, ciudadano del reino de Dios? Y es ahí donde debes estar tú. Vamos a hablar de la otra transformación. Hemos hablado de dos transformaciones, pero que nos referimos a hombres que terminaron siendo apóstoles. Ahora, la mujer del pozo, recuerda, era una mujer marginada socialmente, con un pasado súper problemático y oscuro, porque era una mujer muy promiscua, ¿ya? Que llegó a ser evangelista, comenzó a predicar, ella fue quien anunció Jesús, quién era Jesús, lo que hizo, lo que dijo, y cuánta gente no vino a Jesús, no vino a Cristo, no vino a Dios por medio del testimonio de ella. Su historia revela cómo en un solo encuentro con Cristo,
se puede redirigir drásticamente, radicalmente, completamente el propósito de una persona y se puede ganar identidad en él. Entonces, estos ejemplos bíblicos nos recuerdan que la transformación tal vez no sea instantánea, pero sí progresiva. Hay quien sí experimenta transformación instantánea, pero eso no quiere decir que vas a aprender el camino, las escrituras. Es que a veces hay que tragarse el rollo, como dice en la escritura, para abrir la boca y profesar la palabra de Dios, testificar, dar testimonio y hablarle al caído, levantar al caído, hablarle al que no conoce para que venga a Cristo, conozca la palabra y experimente esta bella maravilla que has podido experimentar tú en Dios nuestro Señor. Sí, es un viaje de crecimiento a través de victorias y en algunos momentos de situaciones que parecerían derrotas, pero muchas veces las personas piensan que todo lo negativo que le ocurre es que el diablo me está atacando. Mire, hermano, a veces el Señor permite cosas para hacerte crecer y hasta para protegerte. Hay momentos en que estás como escondido en una cueva y después del otro lado hubo una explosión, hubo un accidente. Entonces no veas todo lo que te ocurre como negativo, porque dice la palabra que todo obra para bien para aquellos que aman al Señor. Entonces, aunque se vea negativa tu situación, Dios es el único que tiene el poder de convertir tu prueba en testimonio. Dios trabaja pacientemente en nuestras vidas como caballero que es. Ahora vamos a ver algunos versículos claves en la Biblia sobre el examen del corazón y la entrega. Porque es importante examinar nuestro corazón para saber cómo estamos. Es que no es hasta que reconoces dónde necesitas ayuda que puedes superar ese problema en el cual necesitas ayuda. Dice el Salmo 139, 23 al 24, versículo 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos más profundos, ve si hay en mí alguna conducta ofensiva y guíame en el camino eterno. Ahora, estoy leyendo una de las versiones, recuerden que la Biblia tiene varias versiones, comenzando por la Reina Valera, tenemos versión internacional, nueva versión internacional, muchas otras. Estoy utilizando una versión estándar para que si por casualidad eres una nueva criatura en Cristo, no conoces bien las escrituras, no te sea difícil leer el español antiguo o el castellano, que en muchos países latinoamericanos no es el modo en que hablamos. Miren, en esta oración que aparece en el Salmo 139, David invita a que la amorosa mirada de Dios, la bella mirada de Dios, que la enternecedora mirada de Dios escudriñe, busque cada rincón en nuestros corazones para lograr una transformación que comienza con la voluntad. ¿Recuerda? Recuerda cuando hablamos del alma, que es la mente, la voluntad y las emociones, los deseos. Bueno, comienza con la voluntad a nivel de alma, ¿entiendes? De dejar que Dios nos examine, revelando áreas que necesitan su toque sanador, su amor, su restauración, su redirección, la reedificación de nosotros como seres humanos. Aquí tenemos otro ejemplo de una escritura que tiene un versículo clave que es, Él debe crecer y yo menguar. O sea, esta es una humilde declaración de Juan el Bautista que capta la esencia de la transformación cristiana, que crezca Dios en mí y que yo mengue, que yo me haga pequeño para que sea el Dios en mí el que crezca, que yo me convierta en nada para que Cristo en mí sea todo. A medida que disminuye nuestro egocentrismo, no, nuestro yo le digo el mal del yo, y aumentamos el señorío de Cristo en nuestras vidas, entonces podemos experimentar un cambio profundo desde adentro hacia afuera. Estos versículos nos enseñan que la transformación requiere tanto un autoexamen
permitiendo que la voluntad nuestra se entregue a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y este autoexamen honesto nos lleva a una humilde entrega a la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Hay también escrituras para renovar nuestra mente. En Filipenses 4:8 vemos, por último, hermanos, miren esto, todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si alguno digno de alabanza en estas cosas, hay que pensar. Si hay algo digno de alabanza, mejor dicho. En estas cosas hay que pensar, en todas las cosas que vienen de Dios. En este caso, la instrucción de Pablo revela el principio de ser espiritual, la importancia de tener una vida espiritual. Esto es crítico porque esto es consistente con el enfoque que se necesita para poder lograr que nuestros pensamientos sean moldeados a medida que nos convertimos. Al dirigir de manera intencionada nuestra mente hacia las cosas que reflejan el carácter de Dios, el carácter de Jesús, a quien debemos emular diariamente, participamos activamente en lo que es nuestro proceso transformativo, transformador, porque Dios nos ha transformado y tienes que desear esa transformación para que funcione. Este versículo proporciona también un filtro práctico, de manera práctica, para que nuestra vida sea dominada por el pensamiento positivo en el cual habita Dios nuestro Señor. Es una forma de evaluar qué medios, qué conversaciones, qué patrones, qué estamos siguiendo, qué hacemos y qué es lo que permitimos que influya en nuestra vida. A medida que cultivamos pensamientos alineados con los valores de Dios, entonces nuestros deseos, recuerdan, de nuevo, comienza el alma, aquí de nuevo, nuestros deseos y acciones gradualmente siguen. ¿Ves? La mente, pensamientos como verdadero, honesto, justo. La voluntad es la voluntad, el deseo de permitir que Dios nos escudriñe y nos guíe. ¿Ya? Y las emociones que le siguen. Por eso es que hay que alinear nuestro pensamiento con las cosas de Dios para así evitar que el pecado se apodere de nosotros. Hay escrituras que nos pueden ayudar a desechar el viejo modo de pensar y hacer que crezca el discernimiento en nosotros. El discernimiento es muy importante, pero lo logras conectándote con el Espíritu Santo de Dios. En Colosenses 3:5 dice que por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, fíjense que lo dice por nombre, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Fíjense que la carne, como decimos, no, que la carne es débil, no, porque Dios sabe que yo soy hombre, no, porque Dios sabe que yo soy mujer, no, porque a los 40, no, no. Miren, si usted somete a la mente, yo estoy al punto que he tenido momentos que digo, Señor, arresta mi alma en el nombre de Jesús, como si tuviera las esposas puestas, el alma arrestada, para que el Espíritu Santo de Dios pueda pasarle por encima al alma y se comunique directo con el cuerpo, con la carne. Y el alma, bueno, la mente en Cristo, la voluntad en Cristo y las emociones en Cristo. No les puedo decir que es fácil, pero tú puedes someter tu carne, tú puedes hacerlo, porque el ser humano puede hacer todo lo que conciba su mente. Yo que soy ex atleta, cuando éramos atletas nos decían, piensa que estás relajando la pierna derecha y de repente sentía que la pierna derecha estaba ligera como una pluma y la izquierda la tenías dura como un bloque, porque en tu mente tú puedes concebir lo que deseas, pero tienes que darle paso al Espíritu Santo para que te domine. En Filipenses 1:9-10 dice, esta es mi oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en el conocimiento y en todo discernimiento. ¿Para qué? Para discernir lo que es mejor,
lo que es puro e irreprochable para el día de Cristo. Pablo nos revela que al hacer que crezca en amor y discernimiento nuestro espíritu, nuestra vida espiritual, esto nos permite tomar decisiones que se alinean, como les decía, con lo mejor de Dios para nuestras vidas, contribuyendo a nuestra transformación continua. No es fácil, pero se puede. Tú puedes decir, no, no lo voy a hacer. Y si es algo que es una adicción, tú puedes decir un día a la vez, hoy no lo voy a hacer. No que pienses, no, que no lo voy a poder hacer de por vida, porque entonces se convierte en un pensamiento muy lejano, en una meta inalcanzable. No, en el día a día. Mira, no lo voy a hacer en una hora, en la próxima hora no lo voy a hacer. Si es una persona que sabes que con quien no debes tener comunicación e interacción, no, por una hora no lo voy a hablar. Pasó la hora, bueno, la próxima hora no voy a hablar tampoco. Por una hora no voy a responder sus llamadas, porque si es algo que te desalinea con la realidad que representa a Dios, dice la palabra que es mejor entrar en el reino de los cielos sin un ojo que perderte el reino. Esto es muy importante porque si entiendes que eres espíritu y que tienes vida eterna, tú tienes que decidir desde hoy, desde ya, para dónde tú quieres que vaya tu espíritu, a dónde va tu alma. Lo puedes decidir desde ya. Entonces, como les decía, estos pasajes bíblicos resaltan los aspectos de desechar lo incorrecto para tu vida y revertirte, cambiar, como por el poder transformador a llegar a tener una transformación espiritual, pero no el poder transformador tuyo ni el mío, el que viene a través de la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, derramando la sangre de Jesús sobre toda circunstancia y siguiendo los pasos que te ordena el Espíritu Santo. Esto te puede ayudar a lograr una transformación espiritual, como les decía, y eliminar lo que estorba. Y así, de este modo, vas a poder cultivar lo que promueve la semejanza a Cristo. Sabemos que no somos perfectos, pero si todos los días dice que vas a emular la perfección, todos los días vas a ser una mejor persona, una mejor criatura en Cristo Jesús. Ahora vamos a hablar de cómo podemos hablar con gracia y reconocer el pecado. Hablemos de Colosenses 4:6, que dice que nuestra conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto para que sepamos cómo responder a cada uno. Imagínense, ¿qué pasa con, como decimos en Cuba, Chucha la chismosa, o la de la esquina, María la de la cuadra, Josefa la de la esquina? La conversación tiene que ser agradable, la conversación tiene que eliminar lo que no es del Señor. No se puede estar perdiendo tanto tiempo ya, señores. Estamos en los últimos tiempos. Hemos visto muchas de las cosas que aparecen profetizadas en la Biblia desde hace miles de años atrás. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos, entendiendo que la palabra tiene poder, porque dice Génesis que en un principio estaba el verbo, la palabra. Imagínense en el poder de la palabra, que palabras que se escribieron más de 2000 años atrás nos están diciendo hoy, mire, les estoy leyendo la palabra de hace de más de 2000 años atrás. Nos están diciendo hoy cómo vivir. La palabra tiene mucha fuerza, tienes que tener mucho cuidado cómo hablas, con quién hablas, lo que dice, tienes que hablar vida sobre tu persona. Y a medida que crecemos en Cristo, nuestro discurso, nuestra conversación debe caracterizar la gracia. Por eso les decía que no es necesario tener un cartel que diga yo amo a Cristo. No, tu comportamiento, tu estilo de vida solo habla por sí solo. La sabiduría y la verdadera eh, transformación que se experimenta en Cristo Jesús la podemos observar a través de nuestro discurso, de nuestra comunicación, de nuestro vocabulario, de nuestro modo de actuar con los hermanos, porque hay quien profesa a Cristo y no se comporta como cristiano. Hay de ti si profesas a Cristo y andas con rencillas y racismo y juzgando a las personas. No somos quienes para juzgar. Nuestra función es obedecer a Dios y creerle a Dios según su palabra. Por eso no podemos estar en crítica y en dureza de corazón, porque dice la oración del Padre Nuestro, perdona mis pecados o perdona mis ofensas en alguna de las versiones, así como eh, perdono a los que me ofenden, a aquellos que me ofenden. Quiere decir que si tú quieres ser perdonado, tú tienes que perdonar. Perdona mis ofensas, perdona nuestras ofensas, así como perdonamos a los que nos ofenden.
Entonces imagínate que si no has perdonado, ¿cómo van a perdonar tus ofensas? Ni tu prójimo, ni el mismísimo Dios. Vamos a ver en Salmo 38:18, como vemos que dice la palabra que reconozco mi iniquidad, o sea, mi pecado, lo que he hecho mal, y me preocupa mi pecado. Esto hay que apropiarlo para que el amor de Dios te ayude a reconocer tu iniquidad, dejar que Dios escudriñe todas las esquinas de tu corazón, que te busque para que te purifique y que sea Dios quien juzgue tu situación, no el hombre. Y poco a poco tú te vas entregando. David en este caso modela el poder transformador de la confesión honesta. Recuerden que David cometió un gran pecado enviando un hombre a primera fila de batalla para que fuese asesinado, para quedarse con la mujer de ese hombre. Y este mismo David escribió ¿cuántos salmos? Imagínense que hay unos 150 salmos. Y estos salmos nos sirven de alabanza, para pedir perdón, para defendernos del ataque. El mismo David que pecó. Eso es Esto es importante saberlo porque sí hay esperanza para ti, sí puedes cambiar y sí Dios te puede perdonar. Sí, hay respuesta positiva para ti. Dios puede abrir las puertas para ti. Su obra sanadora en nuestra vida es el milagro más bello que podemos experimentar por medio de la fe en Cristo Jesús. Ahora, si estás tratando de entrar en un viaje de transformación, quisiera compartir contigo tres pasos que puedes seguir. Puedes comenzar con la oración. Bueno, la oración, miren, es ahí donde está el poder de todo hijo de Dios. Y hay quien piensa, digo el Padre Nuestro ya. Hay quien dice, buenos días, Señor, gracias por permitirme ver la luz de un nuevo día. Amén. No, no es solo eso. La palabra de Dios es perfecta. Y Dios no es hombre para mentir. Y Dios honra su palabra por amor a su nombre, por que honra su verdad, su creación, quien es su esencia. Entonces es la palabra de Dios la que tenemos que orar. Lo que dicen las escrituras, regresarle a Dios su palabra, porque Dios cumple su palabra, no la tuya, no la mía. Podemos comenzar el día orando. Un ejemplo puede ser el Salmo 139, del 23 al 24, donde invitas a Dios a examinar tu corazón y a revelar las áreas que Dios quiere que cambies, que transformes. Y así puedes registrar todo lo que Dios va cambiando diariamente en ti. Por ejemplo, en vez de registrar un diario, lo que Dios me tiene haciendo es grabar estas enseñanzas que estoy compartiendo con ustedes. Dios me está dando palabra, normalmente me daba la palabra en inglés y recientemente Dios me ha hablado para que establezca alianzas del reino, para que les hable a sus hijos y para que de manera más sencilla le explique a los hijos de Dios algunas cosas, les responda a preguntas que tienen, le hable a los hijos de Dios nuestro Señor de los secretos que Dios tiene para nosotros en las escrituras. De igual manera, puedes renovar tu mente diariamente. ¿Cómo puedes hacer esto? Bueno, ahí lo tienes. Elige uno de los versículos que hemos estudiado hoy y puedes meditar en él. Meditar significa quedarte tranquilo, en silencio, pensar en la palabra de Dios, confiar en que Dios, nuestro Señor, tiene la respuesta para ti, escuchar con detenimiento, porque créeme que Dios te habla. A veces puedes escuchar una voz audible. A mí me pasó cuando vine a Cristo, cuando sentí la voz por primera vez, escuché que yo creía que me estaban hablando y le dije a mi compañera de trabajo, ¿dónde está la grabación que me pusiste? Sin saber que ella estaba ayunando por mi salvación y ese mismo día aprovechó y comenzó a comer, se estaba regocijando. A veces Dios te habla de manera audible, a veces te habla de manera inteligible, le digo yo, que es cuando te llega algo a la mente que tú sabes que es como si te estuvieran diciendo, alguien te está hablando. Tú lo sientes y con esa paz sabes que Dios te ha comunicado algo. Puedes considerar de manera específica algunas de las luchas que estás teniendo, los problemas, y se lo presentas a Dios.
Mi recomendación es que crees un altar de oración. No, cuando digo altar, no hablo del altar que crean las personas que están adorando a otros dioses o que están en idolatría. Yo, por ejemplo, pongo una mesita con una Biblia y ahí me pongo y con una agenda y me pongo a escribir la palabra de Dios. Realmente cuando hablo de altar me refiero a un espacio en el que tú y Dios se comunican en un lugar, tal vez escoja un lugar en la casa específico donde vas a orar siempre o en el espacio que tengas la oportunidad de tener un momento de detenimiento para escuchar la voz de Dios. El tercer paso que quiero compartir contigo es que practiques la rendición de cuentas. ¿Sí? Sí, es bueno dar testimonio, hablar, comunicarse, sobre todo compartir el camino de la transformación con un amigo cristiano, con otra persona que está también luchando tus batallas, que está en la brecha orando también por ti, por tu salvación. Otras personas que tienen una creencia similar en Cristo Jesús. Y una persona que sea de confianza o en un grupo pequeño, puede ser un grupo que se reúna en un lugar específico a hablar de las cosas de Dios. Y de manera consistente hablar de los cambios que han experimentado. ¿Ya? Inviten a la persona a orar con usted y a compartir de manera regular sobre las cosas de Dios. Entonces tenemos tres pasos para comenzar. Comenzar el día con oración. Para mí, yo les digo que yo necesito que mis primeras palabras sean para Dios nuestro Señor. Lo necesito porque sé que para mí es una ofrenda. Le ofrezco a Dios mi primer verbo. Para mí es una primicia. Desde que comienza el día, que mis primeras palabras sean para mi Creador, en oración y renovar mi mente diariamente. Yo me repito, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Cristo en mí es la esperanza de la gloria. Sí, continuamente tienes que decirte cosas. Sí, Jeremías 29:11, por sí, Dios me ha dicho que sabe los planes que tiene para mí, que son planes de bien y no de calamidad, para darme un bien, un buen futuro. Sí, yo estoy hecha por la mano de Dios, porque Dios me ama, Dios me quiere, Dios me ha redimido, Dios me ha rescatado por medio de Cristo Jesús. Yo tengo que decirme y recordarme, para yo recordar que soy princesa, hija del rey, y que Dios me ha llamado a ser su sierva y a usar mi boca para hablarle a los demás, a confesar la palabra de Dios, a testificar, a dar testimonio de la grandeza de Dios. Entonces, diariamente yo tengo que renovar mi mente. Y si hay una pizca de duda en mi mente, tengo que atacarlo con el Dios, con la palabra de Dios. Viene el ataque y digo, no, no, no. Me entra el hambre en medio del ayuno, no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Y ya, si me toca beber líquido, agua, bebo agua y eso me imagino que es comida. Ya, si veo que las cosas se me ponen difíciles, lo digo, atrás, Satanás, retrocede, Satanás, porque tú estás ilegal en esta tierra. Yo estoy legal porque yo tengo carne, tengo cuerpo, y Dios puso al hombre que lo creó del polvo, y el ser humano es la única entidad, el único ser creado viviente que tiene potestad para vivir en esta tierra. Todo lo que no fue creado por Dios físicamente, me refiero a ser humano, está operando como espíritu en ti, ya, por medio de tu cuerpo, o legalmente si es el espíritu que Dios puso en ti, y legalmente si es algún demonio. Y recuerda practicar la rendición de cuentas, continuamente hablar con una persona, que se edifiquen los unos a los otros para que Dios se glorifique en ustedes. Recuerda que la transformación es tanto un momento como un viaje, un camino, ¿sí? Y aunque el cambio ocurre progresivamente, aunque reconozco que hay personas que hacen un cambio bastante rotundo de manera inmediata, anímate, hermano mío, anímate, hermana mía, porque el Dios que comenzó la buena obra en ti promete completarla. Recuerda que Filipenses 1:6 te lo dice. Y su disposición a participar en el proceso abre las puertas al poder de Dios transformador en su vida.
Si quieres que te hable más cercano, entonces tu disposición a participar en el proceso de transformación en tu propia vida abre las puertas de Dios para ti, porque Dios también te promete abrir puertas que ningún hombre puede cerrar. ¿Es posible el cambio en mí? Sí. ¿Es posible el cambio en ti? Sí. Bueno, como les dije, sí es posible el cambio. Ahora quisiera pedirle a Dios en el nombre de Jesús que escudriñe tu corazón, que te entregues y sometas, que si sabes que estás en rebeldía, que te entregues y que le digas, Espíritu Santo, arresta mi alma y es tuya. Devuélveme la voluntad cuando yo sepa seguir los pasos de Dios, cuando mi carne sepa ser sometida, estar sometida a ti. Mi oración es que continúes escudriñando la palabra, que Dios permita que conozcas su esencia, que te entregues, que busques de personas que te puedan guiar un ministerio con palabra sana, con palabra bella, bonita y dulce como la miel, como la tierra prometida que emana leche y miel, esta palabra que te edifica en el medio de dificultades, que aprendas a ver las cosas con ojos espirituales en el nombre de Jesús, porque Dios te da promesas y no todo lo que ves es lo que es. ¿Por qué? Porque a veces estamos mirando nuestras circunstancias y Cristo nos promete un futuro mucho mejor en Jeremías 29:11. En nombre de Jesús, que veas tu tierra prometida, que vivas tu Jeremías 29:11 y que el poder transformador de Dios haga posible el cambio en ti. Amén. En el nombre de Jesús declaramos estas cosas. Amén. Soy la doctora Miruji Hernández, evangelista, directora del Ministerio True Missions, que es parte de Bahamas Faith Ministries International, Ministerio Internacional de la Fe de Bahamas, fundado por el doctor Matt Monroe y su eh, querido doctor Richard Pinder. Ambos ya están con el Señor. Y en este momento nuestro líder principal es el doctor Dave Burrows, uno de los fundadores también, David Burrows, conocido como Dave Burrows, y su esposa, la pastora Angela Burrows, ambos doctores. Y también contamos con los pastores Kirsch Darville, pastor de la congregación, y la pastora Suzette Darville, quienes son los segundos pastores a cargo de la congregación. Bueno, esperamos poderlos ver en la próxima edición y sí, el cambio es posible para ti. Dios te bendiga. Dios haga florecer tu vida, haga que brille su rostro sobre ti y Dios los bendiga, los bendigo, los amo con el amor de Cristo. Gracias por permitirme compartir esta palabra. Dios los bendiga. Amén.